Eso. Días, bueno. No, después de venir uno después de Camilo, que lo deja uno como así con los átomos, no sé si atomizados, pero lo cierto es que sí, energéticamente positivos. Y lo muy importante, y en especial para mí, estar hoy en el seno de mi gremio por naturaleza, como lo es ASIEN, hoy hablándole en especial a los ingenieros, a mis colegas, a los ingenieros electricistas, que valga la pena decir, tenemos una responsabilidad importante frente al reto del sector, al desarrollo del sector. Porque si bien todos los profesionales están en capacidad de plantear un desafío, un reto, definitivamente, y lo digo por convicción, la formación académica del ingeniero eléctrico, del ingeniero electricista, la gran siempre discusión eléctrico o electricista, yo por lo menos soy ingeniera eléctrica, pero lo cierto es que el gran reto desde la visión de formación y técnica que tenemos los ingenieros eléctricos frente al sector debe ser concientizada, empoderada y adoptada con una total responsabilidad, que por eso sea de paso aplaudo este escenario de ASIEN en ERCOL, que viene precisamente desde la generación del conocimiento, como muy bien lo decía Camilo, promoviendo que este gremio, estos profesionales, nosotros como profesionales de la ingeniería y especialmente de la ingeniería eléctrica, tomemos estos roles preponderantes. Dicho esto, quiero contarles que desde la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas, evidentemente no nos podemos escapar también a los desafíos del sector. Y no solamente no escapar, sino que somos una columna vertebral, somos la estructura para que todas esas conversaciones en materia de inversión, desarrollo, puesta en operación, puedan ponerse en marcha, porque somos precisamente los habilitadores económicos. Somos los que, después de todos los análisis de política pública, todos los lineamientos de gobierno e incluso toda la dinámica global que nos empuja también a caminar por los diferentes senderos en materia energética, somos los que damos esa señal que el inversionista la va a considerar para saber si tiene la suficiencia energética para emprender esos desarrollos. Pero lo más importante y el reto y el desafío más grande es que esa señal de suficiencia financiera tiene que darse pensando en un usuario final, en aquellos que después vamos a pagar un servicio de energía eléctrica, un servicio de energía y gas, y por ende, y como la ley lo establece, tenemos que garantizar que esa remuneración sea justa, sea eficiencia del cara al usuario. Entonces nos movemos en el mundo de la inversión, de la señal económica, pero nos movemos en el mundo, mi querida amiga veedora ciudadana, que le dije, ¿y tú qué haces en un evento de ingeniero? Y me dijo, es que yo soy magistrada y necesito conocer lo técnico, aspirante, necesito conocer lo técnico, y pues aplaudo que también aquí nos estén acompañando personas con visión social, que representan también al ciudadano y en esa vocación nuestra regulación y en esa obligatoriedad también de ley. Entonces, en esa balanza entre lo económico, la expectativa de un inversionista, pero también la responsabilidad frente a quien va a pagar finalmente ese servicio, la prestación de ese servicio, nos movemos en materia regulatoria. Hoy la CREC tiene un desafío bien importante de dar las señales claras, habilitantes para pasar un fenómeno del niño con éxito, sumado pues a otras coyunturas. Y de eso nos habló esta mañana el comisionado Antonio Jiménez. Tenemos otro desafío bien importante, que es modernizar las metodologías de remuneración de la tarifa, para que finalmente lo que se remunera por comercializador, por transportador,
por distribuidor, todos esos agentes pues tengan unas metodologías nuevas que recojan eficiencias y esas eficiencias podamos trasladarlas a los usuarios. Allí, este es un gran reto, es estructural, y en este año en especial nos coincide que estamos haciendo la reforma de la metodología del cargo de distribución, del cargo de transmisión, del cargo de comercialización. Ministro, que nos tocó empezar de cero, todo eso eso tendría para hablar toda la mañana, pero en cualquiera de los casos, esa fórmula tarifaria que está compuesta por la generación, la transmisión, la distribución y comercialización, hoy estamos revisando todas esas componentes con la cual podríamos tener en un tiempo una tarifa, un costo de la energía que recoja unas eficiencias, es lo que queremos, y que a su vez recoja también el costo de la modernización del sector. Y en paralelo estamos haciendo la metodología para el despliegue de la infraestructura de medición avanzada, tema relevante para el sector, el prestador de última instancia, complementario, estructural y también muy importante para el sector. Nos movemos en las urgencias, en las necesidades propias del abastecimiento, energía, gas, en lo estructural, la reforma de las metodologías, pero también nos movemos en la visión, en lo estratégico, y es lo que precisamente hoy les vengo a hablar. Bueno, sí, creo que tengo el tiempo suficiente. Entonces, dentro de esa visión estratégica, dentro de eso que nos empuja la dinámica global, porque ay, soy yo esperando que me aparezca. Porque precisamente de estos nuevos energéticos, hidrógeno, geotermia, nucleoenergía, el mundo ya viene avanzando. Nos lo decía ahora Camilo, como ya, por ejemplo, en nucleoenergía, todos los avances que nos han mostrado, en hidrógeno, por supuesto, también en geotermia. En Colombia estamos dando esos primeros pasos en materia regulatoria. ¿Y por qué estamos dando esos primeros pasos en materia regulatoria? Porque para dar regulación nosotros tenemos que ir de la mano de una política pública. Hay un marco legislativo que perfectamente da unas señales, da un blindaje para avanzar, pero luego viene una política pública, una voluntad de gobierno que enmarca de manera organizada y da unos lineamientos de luego entonces, desde esa visión de país, desde esa visión de desarrollo energético, económico y social, ¿qué debe considerarse para dar esas reglas económicas, que es en lo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas precisamente participa? Entonces, cada energético toma un camino, hace un camino para llegar a la regulación y para que pues finalmente podamos establecer esa señal que la industria necesita, que los inversionistas, que los desarrolladores necesitan para seguir avanzando en esta expectativa. ¿Qué ha pasado en el hidrógeno concretamente en ese camino? En el 2021 el gobierno estableció una ruta del hidrógeno dentro de un marco de ley que ya existía, y en ese sentido, y en ese momento, digamos que se inició el camino ya propiamente para establecer este tipo de conversaciones. Vino entonces una política pública que se definió, ministro, en su mandato, se concretó la política pública que la regulación necesitaba para luego entonces sí empezar a hacer el ejercicio regulatorio. ¿Qué nos encontramos? Primero, ¿qué se dio? Una voluntad también por parte de la Comisión, en medio de tantas urgencias regulatorias, incluir digamos este energético en la agenda regulatoria. Arrancamos las primeras conversaciones regulatorias de manera organizada y estratégica
desde el año pasado, y por ello hemos podido tener unos avances importantes en materia de generación de estudios. Lo primero que hicimos, considerando que la comisión, Camilo, no tiene ese equipo investigativo que quisiéramos tener para poder generar producir, ¿no?, toda esa información, todos esos insumos que se requieren, y lo que hicimos fue que convocamos, en el reconocimiento que la industria iba más adelante, que la academia iba más adelante, los convocamos para que nos entregaran todos los estudios que pudiesen tener en materia de desarrollo del hidrógeno. Allí nos llegó información importante que, sumada pues a nuestras propias consultorías, nos permitió producir los primeros estudios en materia de hidrógeno que están hoy publicados, y que básicamente lo que hoy hacen es unos primeros análisis de qué tanto resulta en la ecuación económica, qué tanto es el impacto cuando la mezcla, el blending del hidrógeno con el gas va aumentando dentro de los gasoductos existentes. Porque ese es uno de los principales desafíos que hoy tenemos, que el gas tenga una mezcla con el hidrógeno para tener un energético más limpio, menos contaminado, y en ese sentido, ¿qué impacto económico en el OPES y en el CAPES hay en la medida que esa mezcla se va incrementando? En ese estudio hay unos análisis bien importantes que además ratifican la historia a las estadísticas o lo que ya otros países han estudiado, que estas mezclas en principio deben ser muy mínimas, porque en la medida que se va incrementando la inyección del hidrógeno, esto empieza a tener unos costos ya de inversión muy importantes que empiezan pues a generarle en el día de hoy, dentro de la estructura económica de hoy, una posible inviabilidad al sistema. Entonces, esa es la reflexión. Por aquí vamos en hidrógeno. Ayer yo venía feliz, no voy a hablar del hidrógeno. ¿Para qué vas a hablar del hidrógeno? Si eso pasó de moda. Y yo dije, ¿pasó de moda? ¿En qué momento? Dios mío, si apenas estamos en el auge. Y entonces me voy a la reflexión de Camilo. Camilo, qué pena que te ponga de referente, pero como nos dejaste a todos conectados, estos desarrollos de estos energéticos son de mediano plazo. Hay que hacer en Colombia todavía, crear mucha información, crear mucha historia, y por eso nosotros hemos habilitado un mecanismo que la ley nos permite, que son los zambos regulatorios. Y el hidrógeno, y precisamente nació de la industria del hidrógeno la necesidad de impulsar y darle reglas a los zambos, precisamente para reconocer ese esfuerzo de innovación que hace la industria, que en un momento dado pueden dársele unas normas, unas señales en un ambiente controlado, con unos indicadores, con unas reglas establecidas, para que en ese piloto precisamente probar medidas regulatorias y ver sus efectos, ver sus impactos, y luego sí, a través de eso, hacer una regulación de carácter general. Entonces, el hidrógeno nos trajo esa idea, nos dimos cuenta que existía, que la ley no los permitía. Hoy tenemos, aprovecho y lo cuento, hoy tenemos una resolución ya que fue consultada y próximamente va a salir en versión definitiva, donde le vamos a dar en general a toda la industria la posibilidad, a la industria, a la academia, a nosotros incluso de oficio, la posibilidad de que se hagan pilotos regulatorios con unas normas en ambientes controlados, y con esto poder acelerar precisamente también estas nuevas tecnologías que requieren una velocidad mayor que la que de pronto desde gobierno podemos avanzar. Entonces, el hidrógeno, por ejemplo, también se ha venido analizando para hacer un zambos, en consideración pues que ya hay pilotos en la industria
que requieren esas medidas transitorias, esas medidas regulatorias de prueba y poder esperar ver conclusiones más rápidas que las que adicionalmente pudiésemos sacar dentro de esta ruta de conversación regulatoria, que como le digo, y es el mensaje que les quiero dejar, ya tenemos un documento publicado para aquellos que están en este tema, lo pueden consultar, es muy completo, es muy científico, es muy técnico desde el punto de vista en materia de seguridad también, porque desde nosotros también debemos fijar esas reglas en consideración y sobre todo que nuestros principales desarrollos de hidrógeno se considerarían hacerlos en tuberías, en gasoductos existentes, y eso nos pone en unas condiciones de seguridad bastante críticas. Ahí está todo en el documento y bueno, bien importante decirles que nosotros tenemos una visión de largo plazo, es decir, estamos viendo que esto se construye también pues con la velocidad también que la dinámica industrial y de gobierno va marcando. Sin embargo, la CREC ya está en la conversación, ya ha producido estudios y tiene en esta agenda regulatoria unos compromisos, unos hitos muy claros que esperamos dar y cumplir en este 2026. En materia de geotermia, que también es importante decir, la geotermia, los desarrollos de los productos de geotermia tienen regulación para hacerse, pudiesen acogerse a la regulación de las térmicas, tienen normas. Lo que sí se ha reconocido también durante estas últimas conversaciones es que necesita, independiente de esas medidas que tiene, necesita unas condiciones especiales porque son proyectos de muy largo plazo, porque necesitan pasar por unas etapas de exploración en donde hay unos riesgos importantes que no son iguales a la de los otros energéticos, que tienen que pasar, digamos, por unas inversiones, unas etapas de inversiones para lograr esas prefactibilidades, esas factibilidades e incluso su construcción e implementación, pues por supuesto puede ser más complejo que el desarrollo de otras tecnologías, y por eso, y también partiendo de esa señal de política pública que se ha dado en estos últimos tiempos, se han empezado a realizar las primeras conversaciones en materia regulatoria. Estamos participando en la de geotermia, un espacio que viene con una dinámica bien importante precisamente para hacer estas conversaciones de prefactibilidad y factibilidad, unas conversaciones técnicas muy especializadas. Sin embargo, es importante decir que la CREC ya ha emitido la resolución 4302 del 2022, donde se fijaron los requisitos para permisos de exploración y explotación y creó el registro geotérmico. Hoy hay un anuncio bien importante de una habilitación de unos proyectos de geotermia en Nariño, ministro, eso viene también de su reinado, le voy a decir yo hoy, y precisamente cuando esos anuncios, esos habilitantes, esos anuncios ya establecen una señal alrededor de un habilitador, sea ambiental, sea social, sea regulatorio, pues evidentemente le genera un espacio más propositivo, de mayor blindaje para aquellos que están pensando o están iniciando en estos caminos. La nucleoenergía, que el doctor Camilo Prieto hacía su introducción científica, y a mí me gusta cada vez que oigo a Camilo hacer una aclaración, porque él habló y lo he escuchado en varios escenarios, además porque compartimos, yo he sido alumna de él en los diplomados y bueno, allí hemos aprendido muchísimo, y aprovecho y le agradezco a la red que preside, a CIEN, porque especialmente en nucleoenergía estamos recibiendo el apoyo científico, el apoyo de consultoría. Hicimos un convenio con ASCIEN y a través de ASCIEN están, digamos, convocando a los expertos, a los mejores expertos
en Nucleoenergía para darnos una consultoría que va a ser el punto de partida para nuestros primeros análisis regulatorios. Entonces decía que me gusta, cuando el doctor Prieto habla de regulación, y me gusta precisar porque yo he entendido, y bueno, si estoy equivocada, está el escenario para corregirlo, que hay una necesidad de regulación muy arriba que no necesariamente la regulación que da la CREC. Es una regulación en materia de esa visión de desarrollo nuclear, en materia de salud, de normas, de seguridad, de estándares, que hay que crear, por supuesto, toda esa regulación, y ahí el desafío grande. Pero hoy se habló de la regulación de la CREC y me miró y dijo, usted. Entonces, a esa regulación de la CREC es lo que hoy especialmente me voy a referir. ¿Y dónde nos diferenciamos? Que la regulación de la CREC lo que va a determinar, las señales que va a dar, es para los habilitantes económicos para el hidrógeno que va a producir energía eléctrica. Porque aquí bien nos lo dijeron, el hidrógeno no, la nucleoenergía, exacto, que va a producir energía eléctrica. Aquí es donde entra la CREC y dice, sí señor, tenemos un compromiso en toda esa ruta, en toda esa visión, pero ¿dónde estamos en la tarea? Que es bien importante. Lo más importante es que hemos entendido la importancia de desarrollar este energético y hoy está en nuestra agenda regulatoria. Cuando yo digo hoy está en nuestra agenda regulatoria es para los que tienen empresa, hoy está dentro del plan de acción por el cual tienen que rendir cuentas, por el cual tienen los recursos asignados, por el cual tienen que trabajar de manera organizada. No es sí, estoy acá viendo nucleoenergía. Estamos ya con equipos de trabajo, entendiendo, aprendiendo, porque evidentemente en esto hay que empezar por generar masa crítica de conocimiento, sensibilizándonos, perdiendo miedo, que si nos estalla, que si nos explota, haciendo todas esas consideraciones para poder prepararnos para ese momento importante cuando nos toque definir regulación. ¿Y cuándo nos va a tocar definir regulación? Lo mismo que el hidrógeno, cuando el ministerio nos dé una señal de política pública concreta. Y cuando digo concreta, lo digo porque ha dado señales en materia de política pública, pero precisamente en las reuniones, creo que aquí está Juan Pablo, nos dijeron, pero un momentico, vamos a hacer una hoja de ruta porque primero tenemos que decir a qué tecnología, principalmente, en cuál tecnología el país quiere definir su proyecto nuclear. Si es las pequeñas, si es un reactor grande, si son todo lo que nos decían ahorita, si es en el Caribe, si es en el Amazonas, si es en Andino, todo ese estudio, todo ese análisis lo está haciendo el ministerio para poder definir unos proyectos estratégicos en materia de energía nuclear y luego sobre ello, entonces nosotros sí decir, aquí van los habilitantes, aquí van los lineamientos regulatorios. Pero no queremos que cuando llegue eso, porque el ministerio ha dado unos pasos importantes, sea de paso resaltarlo, el convenio que hizo con la Organización Internacional de Energía Atómica puso a Colombia en un escenario importantísimo para todos estos desarrollos, primero de gobierno y luego seguramente de la industria. El haber hecho, el estar entre los países que están en la organización, que están en esa alianza, nos dio un salto cuántico importante y sea pues importante decirlo, un logro en materia de gobierno que nos deja ese camino muy bien iniciado. Luego entonces pues la ruta esta que tienen que definir y entonces ahí sí lo que nosotros estamos haciendo es que no sea primero lo uno, luego lo otro, sino que en paralelo nos estamos preparando, en paralelo estamos creando conocimiento, esperamos sacar unos primeros papers, unos primeros estudios, unas primeras consideraciones y luego pues cuando los mundos se unan, que nos definan exactamente hacia dónde vas a hacer exactamente el desarrollo
de la energía nuclear en Colombia, entonces nosotros sí aterrizar en esa regulación que finalmente pues es lo que los inversionistas esperan para seguir avanzando en este desarrollo. Entonces, aquí les he hecho como un repaso en materia de estos nuevos energéticos y pues decirles que esto es un camino incipiente, de mediano, de largo plazo. Lo estamos asumiendo con responsabilidad porque consideramos que el país vive una urgencia, vive una coyuntura, pero no puede perderse la oportunidad de estar a la vanguardia global, a la vanguardia mundial en materia energética, y desde la CREC estamos dando esos pasos adecuados. Muchísimas gracias.